porque me están escribiendo de otros lados. La gente no entiende cuando le decís, estoy dando clases. Pobre, son mis viejos, pero hay veces que le decís, tengo que dar clases. Y parece que todavía, viste, seguís siendo el hijo de 17 que está haciendo boludez. Sí, a mí me pasa con mi mamá a veces, que con mi mamá Claro, no hablamos, que ella no se da cuenta, por ahí te llama horario donde vos estás, viste, con la comida, con un montón de cosas, y te dice, ¿cómo andan? claro. Y vos estás, viste, que no te Yo da lo sé, abasto. pero a veces me dan ganas de matarlos. Che, Nico, escúchame, ¿cómo le fue a la chica? ¿A qué chica? A la chica que vendió conmigo, me parece que me dijiste que había una chica que había vendido conmigo. Ah, le fue bien, aprobaron todas. Creo que una sola, pero bueno, también esa chica vino una sola clase y medio que a las perdidas, ¿viste? Creo que Claro, esa sola chica desaprobó. bien. Y O sea que ahora, una en el o oral sea, aprobó a casi todos menos a una porque se ve que la agarró cansado y la desaprobó. ¿viste? Bueno. Pero bueno, con el Eh, tipo eso no se sabe. pero después a todos los que preparé, o sea, todas las chicas que preparé, todas me mandaron que habían aprobado. No me dijeron la nota, pero aprobaron, que era lo que uno busca, ¿sí? Sí, yo el Aprender y 4 aprobar. era. No, yo el 4 yo estaba feliz con ese 4 creo que nunca me puse tan contenta con ese 4. No, no, no te miento. Re ¿Viste que te dije que ibas a aprobar? No, sí, sí. Es más, te dije, viste, yo, che, 100% de efectividad al final, ¿eh? No me mentiste. Bueno, vamos a arrancar con test de Z, Dale. ¿sí? Entonces, el test de Z, lo que tenés que saber primero son algunas características, ¿sí? La primera es que compara dos muestras, ¿sí? Y esas dos muestras tienen que tener un N, o sea, una cantidad de datos mayor a 30, Ujú. ¿sí? O sea que si vos querés, por ejemplo, vos que estás haciendo hemoterapia, querés ver si una técnica tuya que estás tratando de mejorar de extracción es mejor que la vieja que se utiliza, ¿sí? Y vos querés implementarlo en dos grupos de 50 personas, por ejemplo, usarías un test de Z para evaluar a ver si es mejor o no que lo que ya existe, ¿sí? Bien. Básicamente estos tests que vamos a ver hoy y los que vamos a ver mañana sirven justamente para eso, para evaluar lo que vos estás haciendo, fabricando, investigando, si es mejor que lo que ya está en el mercado o en, por ejemplo, si es un medicamento, si es lo que ya está en uso, ¿sí? Si es mejor o no. Bien. Obviamente, todos los tests tienen una fórmula media chota, ¿sí? Pero la parte buena es que no hay que saberla para los ejercicios, ¿sí? Cambio. Cuando vos estés en el choice, a vos te van a decir, se aplica un test conveniente para un grupo o para dos grupos de, no sé, 45 personas cada uno, y el Z del resultado Z es de tanto, ¿sí? Ujú. Entonces ya este choclo que está acá ya va a ser un número, Ah, ¿sí? mira. Un número que puede tener dos decimales, un decimal, un número entero, ¿sí? No importa, pero ya te lo van a dar dado calculado. Eso por un lado está bueno, ¿sí? Por el otro, yo siempre les dejo la fórmula y les digo, sépanla, ¿sí? Ujú. Aunque sea cuando terminen toda la materia, antes del final de rendir a rendir, y péguenle una leída. ¿Por qué? En mi época, cuando yo rendí, en el final, ¿sí? Que fue la primera instancia de final después de tener todas las clases virtuales de la pandemia, Ujú. nosotros teníamos el choice, poner, no sé, 20 preguntas choice, 30 preguntas choice, no me acuerdo cuánto era, y el último punto era un punto a desarrollar un test de investigación que nosotros querramos, ¿sí? Entonces, vos te inventabas los datos, por ejemplo, acá te inventabas la media del grupo A, la media del grupo B, el error estándar del grupo A, el error estándar del grupo B, y calculabas, ¿sí? Ahora ya vamos a ver cómo se hace el test, ¿sí? Ujú. Pero por eso te digo, siempre la fórmula no es que, bueno, no la sepan. Para los ejercicios choice, imagínate que esto tardás un montón de tiempo. Sí. Entonces, no vamos a poder. Ahora, sí nos conviene a nosotros saberla por las dudas, ¿sí? O sea, lo último de todo, la mandamos, Bien. ¿sí? Ahora,
Cuando vos haces un test, esto se va a ir repitiendo a lo largo de todos los tests, ¿sí? Así que vas a ver que después hay algunas cosas que yo voy a pasar medio más rápido porque es lo mismo, ¿bien? Cuando vos generás un test, vos lo que tenés que hacer primero es hacerte una pregunta, ¿sí? Y esa pregunta la vamos a llamar hipótesis. Esas hipótesis son respuestas probables a una realidad, ¿sí? ¿Por qué probables? Porque vos las pones a pruebas y vamos a saber si es sí o no la respuesta que va a generarte el test, ¿sí? Dentro de esa hipótesis, las respuestas, ¿sí?, te pueden dar una hipótesis nula, ¿sí?, o H0, o una hipótesis alternativa, o que se escribe HA o H1, ¿sí? Solamente hoy te voy a explicar de esta manera. Cuando veas cuando veas la parte de epidemia, quizás te cierra un poco mejor, ¿sí? Pero para que te quede claro hoy, cuando hablemos de hipótesis nula, significa que la media que yo calculo, ves que el segundo paso dice calcular media, desvío e intervalo. Eso se hace del grupo, por ejemplo. Vos a los dos grupos le sacás con la técnica vieja, ¿sí? Y calculás medias, desvíos e intervalos sobre ese grupo, ¿sí? Por ejemplo, no sé si deja más moretones o no, si la cantidad de sangre que se extrae es mejor o no, bueno, todo eso. Una vez que sacaste sangre, a ese mismo grupo, suponete, lo dejás pasar un tiempo y los volvés a pinchar, pero con tu técnica, ¿sí? Entonces ahí vos volvés a calcular estos mismos datos, ¿de acuerdo? Y gracias a esos datos que vos calculaste, digamos, pretratamiento y posttratamiento, vas a poder comparar si lo que vos estás inventando está bien o, es mejor dicho, es mejor o peor que lo que estaba antes, ¿de acuerdo? Si es mejor, obviamente después se puede llegar a implementar. Si es peor, no, se descarta, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando uno hace una investigación. Entonces, la hipótesis nula me dice que la media del grupo pretratamiento es la misma que la media del grupo posttratamiento. ¿Qué significa esto? Que tu extracción que estás inventando no tiene ningún efecto mejor que lo que ya existe, ¿sí? O sea, es lo mismo, exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Ahora, la hipótesis alternativa me dice lo contrario, me dice que las medias del grupo pretratamiento y del grupo posttratamiento son distintas. Entonces, quiere decir que la técnica que vos estás inventando es mejor que la que ya existe, ¿sí? Después, obviamente, habrá que seguir algunos pasos más, pero ya estamos bien encaminados como para ponerla en práctica en otros lugares. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí, más o menos, o sea, no sé cómo lo aplico, pero No, no, lo voy a entender. esto es más que nada teoría para que entiendas dónde vamos a estar parados. Las Bien. cuentas son mucho más sencillas, Bien. ¿sí? Pero esto es para que vayas entrando en tema. ¿Para qué se usa un test de Z? ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros, fíjate, el punto 5 me dice qué hipótesis se cumple, ¿sí? Nosotros siempre vamos a decir que acepto o rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Después vemos ahora más adelante cómo acepto o cómo rechazo esa hipótesis, ¿sí? Pero siempre nos vamos a referir a la hipótesis nula, nunca a la alternativa. La alternativa, borrala de tu cabeza para los tests, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, una vez que vos calculaste la media, el desvío y el intervalo de cada grupo, podés usar esa fórmula, o mejor dicho, debés usar esa fórmula Z, ¿sí? Y con ese Z calculado, o sea, con el numerito, vamos a poder ver en un gráfico de Gauss, ¿sí?, dónde cae ese Z para poder compararlo y poder aceptar o rechazar la hipótesis nula. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el beneplácito y benemérito Gauss, ¿sí? ¿Qué es esto que vos ves acá? ¿Te acordás que de menos 2 a 2 decíamos que era el intervalo de confianza? Sí, que eran dos desvíos estándar, que eran el 95%. Perfecto, era el 95%. O sea que afuera de este intervalo, el resto del gráfico equivale al 5%. ¿Por qué el 5%? Y porque si todo el intervalo es el 95, lo que queda fuera del intervalo tiene que completar el 100%. Bien, 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 bien.
¿Sí? Sí. Acordate, este 5%, como el gráfico se divide en dos, es 5, 2,5 para un lado y 2,5 2,5 para para el el otro. otro. ¿Sí? Pero nosotros, como siempre evaluamos para este lado del gráfico, si para la derecha, lo juntamos todo en un lado para que no sea un choclo. ¿Sí? Bien. De 3 desvíos a menos 3, eso abarcaba el 99% del gráfico. Sí. ¿Sí? Y entonces, por 0,5 afuera, para un lado, 0,5 para el otro o 1 para un todo lado. perfecto, entonces por afuera me queda un 1%. Y de 4 a menos 4, eso valía el 99,999%. ¿Sí? O sea que por fuera de ese 4 y de menos 4, me queda solamente un 0,001 para completar el 100%. ¿Sí? Claro. Que fíjate cómo está escrito acá. Es 1 al 1000%. ¿Ves que tiene dos ceros? Sí. Ojo con eso, ¿sí? Porque después, en un ratito, esto lo vamos a pasar a números decimales y este que está en violeta va a tener un 0 más que el verde. ¿Sí? Así que, ojo. Bueno. 5%, 1%, 1 al 1000%. Bien. ¿Sí? Bien, y justo estos porcentajes, fíjate que coinciden con los desvíos. ¿Sí? Claro. 2 desvíos, 3 desvíos, 4, lo mismo para menos 2, menos 3 y menos 4. Entonces, así como yo te dije recién que vos ibas a calcular un Z y ver dónde caía en este gráfico, ¿sí? En esta línea, en este eje X, ¿sí? Si cae acá, si cae acá, si cae acá en el intervalo, ¿sí? Nosotros, para saber si cayó acá y si esto es bueno, es malo, tu técnica es mejor o peor, vamos a tener que compararlo con algo, ¿sí? ¿Y con qué los comparamos? Con estos valores o puntos críticos, ¿sí? ¿Qué significan? Son números, ¿sí? O sea, como dice el nombre, son valores que toman los 2 desvíos, 3 desvíos y 4 desvíos. O menos 2, menos 3 y menos 4, ¿sí? Entonces, fíjate acá la tablita. Ahora, si querés, no copies todo porque yo después te voy a dar en un Power 2 cuadritos, ¿sí? Ah, bueno. Para que le saques foto y que con eso vas a resolver el 90% de los ejercicios de test, ¿sí? Bueno. Lo que pasa es que vamos a tener que hacer práctica para acordarnos los números y ver después en nosotros cómo se trabajan las tablas y demás, pero son fáciles, ¿sí? Bien. Ahora, por ahora, préstame atención acá. Dale. Entonces, dos desvíos, tanto positivos como negativos, toman un valor de 1,96. O sea, 1,96 positivo, este que está a la derecha, menos 1,96 el que está a la izquierda, ¿sí? Bien. Tres desvíos toman un valor de 2,57, tanto positivo 3,62. ¿Sí? Antiguamente, esto cuando yo cursaba era 3,27. ¿Sí? Y a partir del cuatrimestre pasado dijo que esto era 3,62. ¿Viste? Se le cambió así el humor y pasó a 3,62. ¿Sí? Entonces, estos tres numeritos te los tenés que acordar de memoria, porque esto no sale por ninguna tabla, ¿sí? Ya está establecido así. ¿De acuerdo? Yo después, en la última foto que te voy a dejar hacer, eso ya está marcado, ya están los números estos. Así que no te mates ahora en copiarlos porque no tiene sentido. Bueno. Entonces, ¿entendiste, no? Cada desvío toma uno de estos valores, ¿sí? Ahora, ¿para qué me sirve? ¿Sí? Estos son como los límites, ¿sí? De cada espacio. Nico, o sea, digamos, toma esos valores para estos test. Así como tomaba que un desvío era 68, dos desvíos, o sea, acá toma este valor. En los test, dos desvíos estándar, o sea, digamos, toma el valor de más menos 1,96. Tres desvíos más menos 2,50, ¿así? No, no te confundas. Eso era para sacar el intervalo de confianza o el porcentaje de área que ocupaba la media más menos un desvío, ¿sí? Acá es el valor que está tomando este 2. Este 2 desvíos vale 1,96, ¿sí? Y este menos 2 vale menos 1,96. No es que a la media le sumo y le resto 1,96 desvíos. Fíjate acá lo que dice. 2 desvíos valen 1,96. ¿Sí? 3 desvíos valen 2,57. Y 4 desvíos valen 3,62. Fíjate que dice igual. ¿Sí? O sea, igual más menos porque es positivo o negativo, depende de qué lado esté. Claro. ¿Sí?
Entonces, estos tres valores son los tres valores que toman cada uno de los desvíos y son los límites de cada casillero, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, si tu valor de z, por ejemplo, cayó acá en el medio de 2 desvíos y 3 desvíos, significa que va a ser un valor que va entre 1,96 y 2,57. Claro. ¿Se entiende? Sí. Y ahora vamos a ver para qué me sirve. Justamente me sirve para decir qué diferencias tiene el z que yo calculé, ¿sí? Con, o sea, mejor dicho, el post-tratamiento del pretratamiento, ¿sí? Entonces, una vez que vos hiciste toda la cuenta y hiciste el z, que tiene las medias de los dos grupos y demás, ¿qué va a pasar? Ponele que te cayó acá, entre 2 y 3 desvíos, ¿sí? Fíjate que dice, las diferencias entre 2 y 3 desvíos, o entre menos 2 y menos 3 desvíos, ¿sí? Acordate que yo siempre te voy a decir lo positivo, pero del lado negativo sucede lo mismo, ¿sí? Sí, sí. Entre 2 y 3 desvíos van a ser diferencias significativas. Ya vamos a ir viendo qué significa cada una de estas cosas, ¿sí? Si cae entre 3 y 4 desvíos, el z, ponele, te cayó acá donde está el cursor, diremos que las diferencias son muy significativas. Y si te cayó más allá de 4 desvíos, diremos que las diferencias son altamente significativas, ¿sí? O sea, ¿qué buscas con el test o calculando un z? Alejarte lo más que puedas del intervalo de confianza, ¿sí? O sea, eso sería el resumen del test, de todos los tests, ¿sí? Es buscar salir de la zona de igualdad. ¿Por qué? Porque si yo estoy acá adentro, la técnica va a ser lo mismo que la que ya existe, ¿me entendés? Y vos lo que querés es que tu técnica sea mejor, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, vos te querés alejar del intervalo de confianza. Entonces, cuanto más alejado estés, mejor va a ser el trabajo que estás realizando, ¿sí? Espérate que yo estoy anotando eso que me gustó. Cuanto más alejado... Cuanto más alejado estés del intervalo de confianza, mejor es el trabajo. Mejor es el trabajo que vos estás investigando, ¿sí? Sí. Ahora, fíjate qué dice cuando cae dentro del intervalo de confianza, en el primer punto. Dice que las diferencias son no significativas o que no hay diferencias significativas. ¿Qué significa esto? Si vos tenés diferencias que no son significativas, significa que sos muy parecido a lo que ya existe. ¿Se entiende? Y vos caíste acá adentro. No importa si pegado a la media o pegado al 2 o pegado al menos 2. Estás dentro del intervalo de confianza. Entonces, caiga donde caigas dentro del intervalo, tus diferencias son no significativas. ¿De acuerdo? Claro. ¿Sí? Para que sea significativa muy o altamente, tienen que ir por fuera de los dos Del dimensiones. intervalo. Claro. Exactamente. Y después tenemos que ver entre qué y qué desvíos va cayendo, ¿sí? Pero eso queda tranquila que después en la última foto está explicado, ¿sí? Bien. Ahora sí te voy a explicar qué es esto de significativas y no significativas, porque él no lo explica, ¿sí? Y queda medio como de dónde salen estas palabras. Bien. Entonces, acá yo voy a hacer este que sea 2 desvíos, así me ahorro líneas. Y acá 4 desvíos. Y acá este será menos 2, entonces todo eso será el intervalo de confianza, ¿sí? Entonces dijimos, si cae entre 2 y 3 desvíos, dijimos que las diferencias eran significativas. Y que de acá para acá quedaba el 5% del gráfico, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que sean significativas? Que a 5 personas el tratamiento no le está haciendo nada y a 95 sí. Vos primero mirá y después copiá, que yo te dejo que después le saque la foto, ¿sí? Sí, sí, sí. Entre 3 y 4 dijimos que eran muy significativas. O sea, de 3 dijimos que acá era 1%, ¿sí? Entonces, muy significativas significa que cada 100 pacientes, porque vuelve a ser un porcentaje, o sea, este de acá, para que te lo noto así, te queda cuando le saques la foto. Acá también esto es cada 100 pacientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un porcentaje, es el 5%, ¿sí? Sí, sí. En las muy significativas también, cada 100 pacientes, ¿qué va a pasar? En este caso a 1 no le está haciendo efecto, pero a 99 sí. ¿Ves cómo va cambiando el efecto? O sea, cada vez más personas se están beneficiando de lo que vos estás haciendo. Sí.
Y más allá de 4, dijimos que eran altamente significativas. Y de acá para allá era 1 al 1000%. ¿Sí? ¿Qué va a pasar acá? Acá dejó de ser un porcentaje para ser 1000 pacientes. Entonces, cada 1000 pacientes, a uno no le está haciendo efecto, pero a 999 sí. ¿Ves cómo va mejorando la gente? Sí. ¿Por qué? Porque a medida que vos te alejás de la zona de igualdad, o sea, del intervalo de confianza, ¿sí? ¿Qué pasa? Más gente se está mejorando o a más gente le está haciendo más efecto tu droga, tu técnica, y lo demás, y hay mucho más beneficio. Entonces, cuando estábamos dentro del intervalo, decíamos que las diferencias eran no significativas. Entonces, acá dentro representaba el 95%, ¿sí? Sí. Entonces, también cada 100 pacientes, porque es un porcentaje, va a pasar algo. Pero acá va a pasar al revés que lo que pasaba en la significativa. A 5 personas las estoy beneficiando, pero a 95 no. ¿Por qué? Porque el 95% representaba la igualdad, ¿sí? O sea, ese 95% significa que lo que yo hacía es exactamente lo mismo que lo que ya existe. Y solamente hay un 5% de chances de hacer algo distinto ahí adentro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, sacarle una foto a esto porque de esto ha tomado algún ejercicio, ¿sí? Y siempre les queda ahí medio como a las perdidas. No lo entiendo. Vale, aguantame. Sí, sí. ¿El celu me lo dan, por favor? Para aguantarme, Nico, porque me usurparon el celular y estoy pidiendo que por favor me den el celular. Sí, sí, tranqui, tranqui. Santi, decirle que se apure, hijo. Ay, Dios mío, estos pibes no se pueden detener con nada que no sea tecnología. Tienen podrida. Dame, Cata, es un segundo, hijo. Ahí te va a decir. Por favor, que es importante. Estoy, Nico. Ya está. ¿Listo? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, sacamos esto, volvemos acá. Entonces, ¿quedaron claras las diferencias? Sí. Bien. Ahora vamos a hablar de probabilidad, pero no es la probabilidad que nosotros vimos las clases pasadas, ¿sí? Es otra cosa. Cuando nosotros hablamos de probabilidad en los test, estamos diciendo cuántas chances tiene el Z post-tratamiento, ¿sí? De ser igual al Z pre-tratamiento, ¿sí? O sea, de cuántas chances tengo de pertenecer a esta zona del intervalo de confianza, ¿sí? Obviamente, ¿qué buscamos nosotros? Que la probabilidad esté acá cerca o lejos en la loma del Quinoto. ¿Qué buscamos nosotros? O sea, que esté lejos. Bien, cuanto más lejos está la probabilidad se va a hacer cada vez más chiquitita de pertenecer acá, ¿sí? Para que lo entiendas. Vos te vas al hospital a hacer la práctica, ¿no? Suponete que te vas en el tren, ¿vos qué te vas en el Sarmiento? Sí. Bueno, suponete que estás saliendo de tu casa, cerraste la puerta y dijiste, uy, me olvidé, no sé, ponele, el ambo, ¿sí? Bueno, entro de vuelta y lo saco. O sea, hay más probabilidades de entrar a tu casa. Suponete que para ir a la estación te tomás un colectivo. Y en el colectivo te das cuenta a las 4 cuadras, 5 cuadras, decís, uy, me olvidé el ambo, tengo que volver porque no me dejan entrar. Volvés a tu casa. Hay posibilidades de volver a tu casa, pero cada vez son más chicas. ¿Se entiende? Claro. Cuando Ahora, una vez que estás en el Sarmiento y estás en Liniers, y vos decís, la puta madre, me olvidé el ambo, son las 6 de la mañana, no llego otra vez entre ir y volver, ¿qué pasa ahí? como estoy con la computadora. Ahí ya no volvés a tu casa. ¿Se entiende? Para Nico, que no sé si fue mi computadora que se apagó. Ahí Sí. estoy.
escuchás ahí? Sí, ahí sí, pero no sé si te fuiste o... No, estoy. Porque mi computadora se puso negra y yo te mandé un audio. Espera, Nico, que no sé qué pasó. Sí, ya está. Bueno, Sí. Estoy. ahí estás. Sí. Bien, entonces te decía, suponete que vos estás en el Sarmiento, ya en la estación Liniers, y te decís, uy, la puta, me olvidé el ambo. Ya no tenés chance de volver a tu casa. Ujú. O sea, las chances son cada vez más chiquititas. Y decís, bueno, me importa todo un carajo, me voy al hospital igual, que no me dejen pasar, allá ellos. Acá pasa lo mismo. Cuanto vos más te alejes del intervalo de confianza o de la zona de igualdad, la probabilidad cada vez ser más chiquitita y va a ser mejor. ¿Sí? Cuanto menor sea la probabilidad, mejor. ¿De acuerdo? O sea, sería al revés ¿Al revés de qué? de el ejemplo que me estás diciendo. Por ejemplo, si yo estoy, digamos, en Liniers, las probabilidades que yo tengo, digamos, de venir a Morón son menos. Claro. Entonces, cuanto tu probabilidad es más chiquitita, Sí. ¿sí? En este caso de los test, mejor es el resultado. Ah, bien. ¿Sí? Siempre vos acordate, cuanto más lejos del intervalo esté, mejor todavía. Mejor. ¿Sí? Fíjate que ahora el 5% pasa a ser 0,05, Sí. el 1% 0,01 Sí. y el 1 al 1000 0,001. ¿Ves? Acá está el 0 de más que te decía antes. Sí. Entonces, cuando a vos te pregunten qué P tiene ese resultado de Z, vamos a ver, igual que vimos con las diferencias, si caía entre 2 y 3 desvíos, entre 3 y 4 o más allá de 4, cómo lo escribimos. ¿Sí? Ajá. Entonces, si el Z calculado te cae entre 2 y 3 desvíos, o entre menos 2 y menos 3, y acordate siempre que también está el lado negativo, yo voy a decir que la P, o sea, la probabilidad, es menor del 0,05. ¿Por qué? Porque si el 2, la línea del 2, era el límite del intervalo de confianza, y yo ya pasé esta pared, estoy de acá, ponele, ¿sí? Quiere decir que tengo menos chances del 5%, porque acá es el 5. Entonces acá será el 4,9. ¿Sí? Acá el 4,8, el 4,7. ¿Se entiende? Sí. Si caigo acá entre 3 y 4, voy a decir que la probabilidad es menor al 0,01, al 1%. ¿Por qué? Porque acá ya encontré el límite del 1%. No puedo decir que sigo siendo menor al 5, porque ya pasé otro límite. ¿Se entiende? Sí. Es lo mismo que esto de las estaciones. Vos estás en Ciudadela, una vez que arrancó ya no podés decir que estás en Ciudadela, ya te estás acercando a Liniers. Cuando cruzaste Liniers no decís, sí, pasé Ciudadela recién. No, pasaste Liniers. Sí. ¿Entiendes? Esto es lo mismo. Cada uno de estas líneas son un límite que cambia el porcentaje de probabilidad, ¿sí? Entonces, si estoy entre 3 y 4, yo voy a decir que la P es menor a 0,01, ¿sí? Sí. Y si pasé el límite de los 4 desvíos, voy a decir que la P es menor a 0,001. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, la probabilidad, dijimos, eran las chances que teníamos de ser iguales. ¿Sí? O sea, que el post-tratamiento sea lo mismo que el pre-tratamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Es muy lindo fuera del intervalo. Y fuera del intervalo sabemos, cuanto más lejos, mejor. Sí. Estamos adentro. Entonces quiere decir que tenemos el 95% de ser iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la igualdad, este intervalo de igualdad o de normalidad, representaba el 95%. Sí. Entonces, si yo caí acá adentro, quiere decir que tengo 95% de chances de ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, como los límites son el 5%, yo voy a decir que la probabilidad es mayor a 0,05. No puedo decir que la probabilidad es de un 95%, porque capaz es de, no sé, 93, 80, 70, 20, ¿sí? Pero sí sé que siempre va a ser mayor del 5%. ¿Se entiende? Entonces, fíjate, o sea, esto igual también está en esa foto, ¿no? Pero fíjate, por eso está separado uno de otro. Te das cuenta que todo lo que está fuera del intervalo es P menor a algo. Sí. Y lo único que está dentro del intervalo es P mayor. Bien. ¿Sí? Prestale mucha atención cuando vayas a hacer ejercicios a estos símbolos, ¿sí? Bien. Porque cada uno de estos va a estar correlacionado con una diferencia de las que vimos antes. Dijimos, si teníamos
entre 2 y 3 desvíos, diferencias significativas, quiere decir que la probabilidad va a ser menor al 0,05, porque caen en el mismo lugar, ¿se entiende? Claro. Sí, sí, sí. Bien, entonces eso, acordate que no son temas separados, ¿sí? Se relacionan uno con otro, van solapados. Bien. Eso ahora en la foto te va a quedar más claro, ¿sí? Bien. Una cosa, ¿él en el Sí. final vuelve a repetir como nos hizo en el primer parcial o toma más de epidemiología en el final? Mira, generalmente se supone que es un 50 y un 50 lo que tira, ¿sí? Pero en el último final tomó más epidemio que bioestadística, ¿sí? Ah, mira. Así que fue casi todo test y epidemio. Pero viste cómo es él, no te podés confiar mucho, O sea, capaz ¿sí? que toma algo de lo que es primer parcial. Claro, entonces, más que nada pegale una leída, ¿sí? Y practica aunque sea unos ejercicios. Sí, 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 porque Y sobre viste que todo, mató por intervalos de ejemplo, confianza y varianza. Tomó, o sea, tomó yo creo que la sí, mayoría que éramos 65 era un montón. rindiendo y aprobamos 34. Lo que te decía es, trata de también estudiar la parte teórica del primero, Sí, sí, sí. ¿sí? Eh, porque quizás, no sé, te toma algo de muestreo, Es que ¿sí? Y eso te no me cagó. costó, Nico, eso no me costó. A mí no, mira, entramos con una compañera y bueno, a mi compañera no le fue bien, pero ella me decía a mí, porque habíamos quedado que no nos íbamos a esperar, ¿viste? Yo le dije, Lara, vos rendí y andate. Claro, No me esperé. Bueno, con ella se entera cuánto demoré yo, porque yo me tomé todo el tiempo y créeme que hubo gente hasta las 10 de la noche rindiendo, ¿eh? El tipo nunca está puso el bien, plazo. Y yo le dije, yo por ese plazo yo llegué al 4. A mí me salvaron mucho las preguntas teóricas también. Pero la claro, mayoría de la gente los mataron con los ejercicios, inclusive a mí, de intervalos de confianza y de varianza, sí, sí, que era lo que me habías dicho vos. Pero sí, sí, yo voy a repasar, por supuesto, si no, no, como que no me hubiera reunido al final sin eso. No, me muero. bien. Bien, esto es algo que no tomo nunca, ¿sí? Pero es una tontería no dártelo porque es algo fácil, ¿sí? Y veo que estás entendiendo cómo se maneja el test, así que no te va a resultar difícil. El grado de certeza, para hacértelo sencillo, es como la inversa de lo que acabamos de ver de la probabilidad, ¿sí? La probabilidad me decía qué chances tenía el Z post-tratamiento de ser igual al pretratamiento, ¿sí? Ujú. Los grados de certeza me dicen lo contrario. Me dice que el Z post-tratamiento, ¿cuántas chances tiene de ser distinto del original? ¿Sí? Ujú. Entonces, si entre 2 y 3 desvíos había una probabilidad de hasta un 5% de ser iguales, de ser distinto va a haber del 95%, ¿sí? Un grado de certeza. ¿Se entiende? Vos siempre acordate que tenés que llegar al 100% de todo. Ujú. ¿Sí? Entonces, si yo te digo que tu probabilidad es del 5, quiere decir que vos tenés un 5% de ser igual. O sea, que de ser distinto, ¿cuánto te queda? 95. ¿Sí? Ujú. De entre 3 y 4, decíamos que la probabilidad de ser iguales era hasta un 1%. Entonces, de ser distinto, ¿cuánto? El 99. Exactamente. En el 4 desvío, decíamos, había una probabilidad de 1 al 1000%, o sea, que era 0,001, entonces de ser distintos, seremos 99,99% seguros de que somos distintos. ¿Sí? Sí. Ahora, dentro del intervalo de confianza, siempre viste que el intervalo es una cagada, Sí, sí, pero lo pone. el 95% ya sabíamos que eran de que íbamos a ser iguales, Claro. ¿sí? Un intervalo de igualdad. Entonces, solamente, fíjate lo que dice acá abajo, tengo un 5% de chances de ser distinto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, ¿qué hipótesis se cumple? Y esto se repite en todos los test, ¿sí? Si el Z te cae adentro del intervalo de confianza, voy a aceptar siempre la hipótesis nula. Siempre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Z dentro del intervalo de confianza, acepto la nula. Si el Z te cae afuera del intervalo de confianza, entonces rechazo la nula. ¿Estamos bien? Sí. Esto siempre se cumple así para todos los test también. Vamos entonces a ver ahora los otros dos test que vas a ver que son iguales, pero con pequeñas diferencias. ¿Sí? Vamos a ver ahora el test de Stewart.
Y vamos a... Este es el que se usa para menores de 30, o sea, digamos, una Bien, vuelta, ¿no? bien. Este es dos grupos, igual que Z, dos grupos, pero cada grupo tiene que tener un N menor a 30, ¿sí? Entonces, ¿cuándo usas un TD Student? Por ejemplo, suponete que querés evaluar esta técnica que estábamos hablando antes, pero vos estás, por ejemplo, en un lugar donde no acude tanta gente, ¿sí? Entonces, bueno, puedes hacer un grupo o dos grupos muy voluminosos de datos, ¿sí? Entonces te tenés que arreglar con lo que tenés. Entonces, el TD Student te sirve para esos casos, ¿sí? Cuando vos no tenés llegada a mucha gente. Los pasos a seguir son los mismos, ¿sí? Se genera una hipótesis, se calculan datos, vemos dónde cae el T, comparamos, ¿sí? Con unos puntos críticos, que ahora vamos a ver cómo se calculan, y decimos qué hipótesis se cumple. Esto es exactamente igual, ¿sí? Acá, porque ya te veo la cara, estás así seguramente, no desesperes, porque es lo mismo que te expliqué en Z, ¿sí? Esto es una fórmula muy choclo, esta que está acá arriba es la fórmula de T, ¿sí? Y esta S con ese sombrerito se llama desvío estándar combinado. Y tiene esta fórmula que está acá abajo, ¿sí? Te podés imaginar que calcular esto en un choice es demencial. Así que en el choice directamente te van a decir, el T vale tanto, ¿sí? A la mierda toda esta cuenta. O sea, que bueno, Yudica en el fondo. ¿Cómo? Es bueno en el fondo que te dice, el T de tanto vale tanto. Sí, es bueno porque después tiene que volver a calcular todo esto, si no. Entonces, igualmente, no te pido que te sepas la del desvío estándar combinado, pero si esta de arriba, lo mismo que con la de Z. Cuando termines todo, pegale una leída, ¿sí? En la guía mía está hecha, así que después, al final de todo, léelo, ¿sí? ¿Qué importa acá? Que nosotros vamos a tener que calcular esto que se llama GL, que se llaman grados de libertad, ¿sí? Y para que voy a poner acá unas tablitas, que estas ya las conoces, que son estas tablas, ¿sí? Sí. Los grados de libertad me van a ayudar tanto en el T de Student como en el T de datos apareados para saber cuáles son los puntos críticos con los cuales yo voy a comparar el resultado, ¿sí? Viste que recién en Z nosotros dijimos que los puntos críticos ya venían establecidos y eran siempre esos tres. Sí. 1.96, 2.57, 3.62, ¿sí? En los test de T, estos salen por una tabla, que es esta que vos acabas de ver, toda esta, ¿sí? Entonces, acá yo también voy a tener que seleccionar tres valores, ¿sí? Pero tengo que saber cómo se hace. Entonces, para el T de Student, los grados de libertad se calculan como N de A más N de B, todo eso menos 2, ¿sí? No lo copies ahora porque, de vuelta, en lo último está. Acá donde dice N, que es la tabla que nos dio él, tendría que decir grado de libertad en vez de N, ¿sí? Bien. Pero, más o menos, para que te guíes, es esa parte. Entonces, suponete, como es un T de Student, tiene que ser menos de 30, ¿sí? Entonces, suponete que el N de A, N del grupo A es 15, más el N de B, no sé, es 5, todo eso menos 2. Entonces, 15 más 5, 20, menos 2, 18 son los grados de libertad. ¿Se entiende? ¿Qué hago ahora con este 18? Me vengo acá a esta tabla. Busco el 18 en la columna de grado de libertad, ¿sí? Y fíjate estos valores que yo te estoy resaltando ahora. 0,5, 0,02, 0,01, 0,001. No, los que te resalté solamente. Ah. ¿Te suenan de lo que vimos antes? Sí, del 5%, bien. Del 1%, que era, sí, que era el 5%, el 1%, bien. Y el 1 por 1000, una cosa así. Bien, esto, el del 0,05, correspondía a 2 desvíos. Sí. Este correspondía a 3 y este correspondía a 4, ¿sí? Sí. Este de 0,02, nosotros en la facultad no lo vemos, ¿sí? Bueno. No le tenemos, no le damos pelota a este, sí, no le damos pelota a esa columna, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, fíjate que acá entonces te van a quedar tres valores.
¿Ves que te los estoy recuadrando? Sí. Esos 3 valores son tus puntos críticos para un ejercicio X que estábamos haciendo, ¿sí? Bien. Entonces, suponete que a vos te dijeron en el ejercicio ese, con este dato, ¿no? De N15, el otro N es 5, y te dicen que el T es igual a 4,32, ¿sí? Vos hiciste esto de los grados de libertad de recién, ¿y qué haces? Bueno, comparás estos números, que son tus puntos críticos, con este T, ¿sí? Entonces vos fíjate, 4 desvíos valen 3,922. Sí. Tu T vale 4,32, o sea que si esto está en una línea así, ponele, Sí. el T tuyo está acá. Ujú. O sea que, ¿qué quiere decir? Que te pasaste de los 4 desvíos. Claro. Entonces, ¿qué pasa con la hipótesis nula acá? ¿Te acordás que todo lo que caía afuera del intervalo rechaza la hipótesis nula? Solo cuando estoy dentro del intervalo la acepto. Entonces, hipótesis nula se rechaza. Si te preguntan la probabilidad y estoy fuera del intervalo, siempre fuera del intervalo la probabilidad es menor a algo. ¿Sí? Ahora vemos a qué. Como ya me pasé del 4 desvío y era 0,001, como vos bien dijiste antes, entonces la probabilidad será menor a 0,001. ¿Qué pasa con las diferencias? ¿Qué tipo de diferencias tengo acá? Y si me pasé de 4 desvíos, eran diferencias altamente significativas. ¿Entiendes? Sí. Date cuenta que es lo mismo que vimos antes. ¿Sí? Nada más que en vez de Z, tenés una T, y que en vez de tener 3 valores que ya están fijos, lo tenés que buscar en una tabla. ¿Se entiende? Sí, lo único que no me di cuenta, o sea, cuando comenzaste a hablar de los grados de libertad, ¿sí? Sí. Y vos me dijiste que, o sea, digamos, como yo voy a tener, digamos, que sacarlo. Él me da, digamos, el 15, el 5, y yo, Sí. o sea, NA, y yo hago eso. Lo que no Exacto. entiendo es, porque en el otro te acordás que teníamos que sumar, teníamos que restar, ¿te acordás? O ver, o sea, digamos, solamente poner, si era, qué sé yo, 2101, era poner 21,01, por ejemplo. En este caso, lo que no me doy cuenta es que donde No, aplico... para. Vos te estás confundiendo test de Z con área bajo la curva, ¿eh? Sí, pero hay algo que no entiendo. O sea, Acá estos números son los que están, no hay que pasarlo a porcentaje ni nada. ya sé, pero yo, digamos, ¿en qué momento aplico este 2101 o el 2002, el No, 2008? por eso te digo, no es 2100 algo, es 2,1. Ah, 2,1. 101, 2,878, 3,922. O sea, todo depende si me pregunta dos desvíos, tres desvíos, o sea, digamos, cuatro desvíos. ¿Eso es? No, vos siempre vas a tener en cuenta esto, lo que te den de T, el resultado de T, ¿sí? Y ese T lo comparás con los grados de libertad que hayas calculado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Sí. Respecto a el segundo desvío, voy a estar como bastante lejos. Claro, pero vos siempre no vas a comparar con el segundo, solamente con el tercero. Vos comparás con el que ya te pasaste, ¿sí? No es que comparás con el segundo, entonces decís, rechazo la nula, la P es menor a 0,05, las diferencias son significativas. No, vos ya una vez que lo pasaste en el gráfico, acordate que vos estás pasando un límite, ¿te acordás? Claro, pero por ejemplo, si T en vez de 4,32 fuese, por ejemplo, Sí. 3,25. Entonces te queda entre 3 y 4. Entonces ahí lo estoy comparando con el tercer desvío. Claro, y en esa comparación es donde yo saco si es hipótesis nula, si es hipótesis alternativa, si es, digamos, No, probabilidad. siempre es hipótesis nula. Lo que haces es si acepta o rechaza. ¿Sí? Acordate, siempre hablamos sobre la hipótesis nula, si acepto o rechazo. Y el único lugar en el gráfico donde yo acepto la nula es dentro del intervalo de confianza. Si estoy fuera del intervalo, no importa dónde caiga, siempre la rechazo. ¿Sí? Entonces, suponete que
saco la flecha para acá, para la izquierda. Sí, sí. Ponele que ahora lo comparaste con, te dio como dijiste vos, no sé, 3,25, ¿sí? El test. Sí. Lo comparás con el tercero, ¿por qué? Porque al cuarto no llegaste. No. Y vos pasaste el tercero. Entonces decís, la hipótesis nula la rechazo. La probabilidad, como pasaste el tercer desvío, es menor a 0,01. Sí. Pero las diferencias dejaron de ser altamente significativas, porque todavía no llegamos a pasar ese límite. Entonces son muy significativas. ¿Se entiende? Ah, bien. Siempre vas a comparar el T que te dan con cualquier grado de libertad y sus números. Perfecto. ¿Sí? Claro, no entendí esa parte. Sí. Tener en cuenta cuál es el T que te están dando. Bien. Entonces, Bien. ¿para qué? Voy a borrar todo esto porque ahora lo vamos a tener que usar para el otro test, si no esto va a quedar medio chiquero. Te lo dejo, lo borro. Bien. Bueno, ahí está. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bien. Acá se vuelve a repetir esto mismo que ya veníamos viendo, ¿sí? Que las diferencias son las mismas, caen en el mismo lugar, tienen el mismo nombre. La probabilidad va a ser menor siempre fuera del intervalo, menor a algo. Después vos vas a ver bien dónde caíste, ¿sí? Y P mayor solamente dentro del intervalo, ¿sí? Acordate, yo siempre recalco porque ya sé que ahí es donde los cagan siempre. Los grados de certeza es exactamente lo mismo que vimos en Z, ¿sí? Exactamente igual. Y lo de qué hipótesis se cumple es lo mismo, nada más que en vez de hablar de Z hablamos de T porque es otro test, ¿sí? Entonces, si el T te cayó dentro del intervalo de confianza, vos aceptás la nula. Bien. Si el T te cayó fuera del intervalo, no importa dónde, te cayó afuera, rechazás la nula siempre. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando uno dice fuera del intervalo, digamos, de confianza, es más de 2 desvíos estándar. 2, o 3, 4, 5. Va, 4, Claro, 5 siempre no. ya de 2 desvíos. Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, vamos que tenemos un ritmo hoy, estamos metiéndole ATR. Estamos. Vamos, para que no sé qué toque, acá. Porque estás Vamos. enredado con lo del techo, Nico, entonces estás como vos estás Sí, ATR. pasado de rosca, ya que me cuesta dormir a la noche, estoy frenético. Yo digo Bueno. que aproveches a dormir dentro de lo que puedas ahora, pero cuando el bebé nazca, tú te fuiste de acá y vas a saber lo que es no dormir. Igual estoy acostumbrado a dormir poco. Yo para el laburo duermo entre 4 y 5 horas nada más. Ay, no, Y, yo no y sé después cómo le doy tanto. clases. Y No, después le doy no. clases a usted. Bueno, vamos con el último. Vamos a ver test de T también, pero esto se llama para datos apareados o datos pareados, ¿sí? La primera diferencia es que se usa un solo grupo, ¿sí? La segunda diferencia es que el grupo puede ser una persona o 1.000.000 de personas, ¿sí? No tengo un N definido, ¿sí? Puedo usar el N que yo quiera, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo ese grupo, ¿sí? Suponete que es una persona como está acá, Goku, seguro tu hijo lo conoce, y digo, bueno, le quiero medir una variable, ¿sí? Nosotros que estamos en hemoterapia sabemos, por ejemplo, vamos a medir la glucemia, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, le mido la glucemia antes, le doy de comer y de tomar, le digo, bueno, Goku, vos comé y tomá durante media hora, una hora, y espero un ratito y le vuelvo a medir la misma variable, ¿sí? Evidentemente, la glucemia tiene que haber aumentado, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo introduje en el cuerpo, ¿sí? Un alimento y ese alimento se fue descomponiendo para dar azúcares. Entonces, la fórmula de T, fíjate, es así de sencilla. No te voy a explicar más nada que esta fórmula, porque para calcularla tenés que usar la calculadora como la primer clase, viste que ponías todos los datos en la calculadora y apretabas una tecla más la otra y te daba el desvío y bueno, todo eso. Se calcula de esa manera, ¿sí? O sea, tenés que sí o sí meter los datos en la calculadora. Yo te voy a explicar muy por arriba qué es esta fórmula,
¿sí? Porque si no tendríamos que hacer todas las cuentas de acá y no tiene sentido porque no te las van a tomar, ¿sí? Bien. Esto significa media de la diferencia sobre el error estándar de la diferencia, ¿sí? ¿Y a qué llamamos diferencia? Justamente a la resta, a la diferencia entre el valor hallado post comida, o sea, postprandial, y el valor tomado en ayuno. Fíjate cómo en ayuno tenemos 68 de glucemia, obviamente son números inventados, ¿sí? 68 de glucemia estaríamos por el piso, ¿sí? Y una vez que comió, en la primera vez que yo le medí, se fue a 108. Entonces la diferencia es de 40, ¿se entiende? ¿Sí? Bueno, lo mismo para cada una de estas mediciones. Para hacer la media de la diferencia es el promedio. ¿Te acordás que la media era un promedio de los datos? Sí, sí. Entonces sumo todos los valores y en este caso divido por 5, porque son 5 datos los que tengo. Entonces ahí tengo la media de la diferencia. El error estándar de la diferencia sí o sí lo tengo que calcular con la calculadora, ¿sí? Primero pongo todos los datos en la calculadora, ¿sí? Pongo esta diferencia porque estoy hablando del error estándar de la diferencia, y como la calculadora no me permite calcular el error estándar, voy a calcular el desvío, ¿sí? Y como tengo el desvío, despejando la fórmula de error estándar es igual al desvío sobre la raíz de n, ¿sí? Puedo calcular el error estándar. ¿Se entiende? Entonces, una vez que hiciste eso, te queda el t, ¿sí? Entonces, fíjate, el t, después de hacer toda esta cuenta, para este ejercicio da 15,81. Y como dice acá la pregunta, ¿con qué lo comparo? Con los puntos críticos. Te juro que ya terminamos, no te pongas así. No, no, eso que ni me están mirando. Estás llorando ya. Entonces, así como recién calculamos unos grados de libertad, acá también vamos a usar unos grados de libertad para usar esa misma tabla, ¿sí? Bien. Pero fíjate que acá recuadrados están los grados de libertad para los test de datos apareados, pero es mucho más sencillo. Es n-1, ¿sí? Sí. Entonces, suponete que nosotros medimos recién 5 veces, ¿sí? Entonces, el n tuyo es 5. Sí. Si los grados de libertad es n-1, entonces el grado de libertad es 4. 4. Bien, perfecto. El t de recién nos daba, para hacer números redondos, 16. ¿Sí? Entonces dijimos, tomo el primer valor, el tercero y el cuarto, ¿sí? Al segundo no le daba pelota. Sí. Si yo tengo que comparar este t de 16 con estos valores, ¿qué me podés decir vos de este test? ¿Cómo es la hipótesis nula? ¿Qué probabilidad tiene? ¿Qué diferencias hay? O sea, está más cerca, pero no tan cerca del cuarto desvío. Está Bien, perfecto. Estamos en la loma del Quinoto, estamos por acá, ponele. Sí, Casi el doble. lejos. Bien, entonces, entonces, ¿qué pasa con la hipótesis nula? La hipótesis nula se rechazaba. Perfecto. Con la probabilidad mayor o menor es algo. Se me confunde ahí, pero porque es 16, ¿no es cierto el valor? Sí. No, pero ahí se me mezcló, Nico, perdóname, pero se me mezcló. Siempre acordate, la probabilidad fuera del intervalo de confianza es menor a algo, ¿sí? Y fíjate que acá tenés el numerito. 0,05, menor, 0,001. Pero ¿por qué lo más cercano que estoy, aunque estoy lejano? ¿Se entiende? Exactamente, ¿sí? Sí. Porque es el último límite que ya pasaste, pasaste por acá, Sí. ¿sí? Entonces siempre te tenés que referir al límite que acabas de pasar, Claro. ¿de acuerdo? Entonces, Suponete. Probabilidad. ¿Y cuál más ¿Cómo? quedaba? ¿Cómo? Claro, vi que la hipótesis nula estaba rechazada, que la probabilidad era menor a 0,001, ¿y qué más quedaba? Las diferencias, ¿cuáles, cómo son? No me acuerdo, que eran poco significativas, no, son altamente significativas, ¿no? Muy bien, altamente significativas, ¿de acuerdo? Sí.
Viste que después es una cuestión de ir repitiendo todo lo que fuiste viendo a lo largo de hoy, ¿sí? Las diferencias son las mismas, tienen el mismo nombre, caen en el mismo lugar, la probabilidad es igual en cada lugar que caigan, los grados de certeza son los mismos y la hipótesis siempre es lo mismo. Es lo mismo. Si cae dentro, acepta la hipótesis nula y si cae por fuera, rechazo la hipótesis. O sea, nunca me voy a preguntar sobre la hipótesis, digamos, alternativa, ¿no, Nico? Sí, y ahora vamos a ver eso, pero momento, porque antes de ver eso te quiero que saques las últimas fotos. Bueno, espera que pido mi celu. Venga, mi celu, Cata. ¡Cata! ¡El teléfono! Lo voy a matar en cualquier momento. Ay, encima está enferma, pobre. Está enferma, anoche dormí como 3 horas porque se despertó con dolor de oído. La tengo enferma. Y eso que ya pasó la edad que se enferman. Porque hasta los 3, 4 años te tienen como pavote, te digo. Si no es una cosa, es otra. Vos no sabés. Pero bueno. Yo ya estoy de vuelta. Vos estás empezando, Nico. Sí. Cata, ¿por qué no le sacás ese sonido? Porque se me está en el celular. Bueno, ahí estamos. ¿Esto querés que yo me lo plastifique? ¿Cómo? ¿Que esto querés que yo me plastifique el cuadro este? Sí, después copiátelo, porque esto te va a ayudar un montón a resolver los ejercicios. Este por un lado y el otro que te voy a mostrar ahora te va a ayudar, teniendo los dos, vas a poder resolver el 99% de los ejercicios de test de Student, de datos apareados y de Z en un segundo, ¿sí? Entonces, acá más o menos en este cuadro está resumido la información importante de cada test, ¿sí? Que es el número de grupos que compara, fíjate, Z Student son 2, pero datos apareados es 1, los datos que tienen que tener cada grupo, ¿sí? Mayor a 30, menor a 30, sin límites para datos apareados. Los puntos críticos, fíjate que en Z ya están establecidos, son estos 3, y en los otros 2 salía por la tabla. Y si tienen o no grado de libertad y cómo se calcula. Z no tiene grado de libertad y acá tenés cómo calculamos los grados de libertad para los dos T, ¿sí? ¿Le sacaste a este? Sí. Bien. Ahora, vamos con este, que este está resumido lo que pasa en el gráfico, ¿sí? De acuerdo a dónde vaya cayendo el Z o el T, ¿sí? Entonces, fíjate, si estoy dentro del intervalo de confianza, la hipótesis nula, ¿qué pasa? Se acepta. La P mayor a 0,05. Las diferencias no significativas. Y el grado de certeza, 5%. Fíjate que esta columna pasa siempre. Si es Z, si es T o si es Mongo Aurelio, ¿sí? Si vos caes dentro del intervalo de confianza, esto pasa siempre, ¿sí? Entonces, si vos te aprendés esto, ¿sí? Cada columna, cuando vayas a los ejercicios te va a resultar una pavada. Sí, ¿Por qué? Porque lo que yo poco vi, o sea, cuando iba a rendir otro parcial, Sí. o sea, me decían, no, eso corresponde a test tanto y no. O sea, como que te preguntan así, ¿son significativas, son poco significativas, son no me entendés? Así te Por eso, cuando vos tengas la asociación de que no significativas es P mayor a 0,05, te va a resultar todavía más fácil, ¿sí? Bien. Entonces, entre 2 y 3 desvíos, la hipótesis nula se rechaza, P menor a 0,05, diferencias significativas, grado de certeza del 95. Y así con cada columna. Es más ¿sí? fácil decir que la hipótesis nula solamente se, digamos, acepta cuando está dentro del intervalo de confianza, cuando está por fuera se rechaza. Claro, lo que pasa es que después, digamos, en la comunidad científica, para lo que hacemos investigación, ¿sí? o en algún momento hicimos investigación, cuando vos rechazás la hipótesis nula, te piden un grado de evidencia, ¿sí? Muchos piden de hasta un 5%, ¿sí? Por eso el rechazo arranca con una P menor a 5%, ¿sí? Eso es lo que llamamos error alfa, ¿sí? Que capaz te suena de epidemia en algún momento. El error alfa que vos siempre calculás para un test, siempre lo tenés que clavar en 5%.
cuanto vos más bajes tu error alfa, ¿sí? Por eso no te lo quería explicar ahora, porque si no te vas a confundir con estos dos. Pero cuanto vos más bajes tu error alfa, el error beta que cometés, ¿sí?, es mayor. Entonces, muchas veces uno piensa y dice, ah, bueno, pongo un error alfa muy bajo sin tener en cuenta el error beta que estamos produciendo. Bien. Que cometer un error alfa alto. ¿Sí? Pero bueno, eso es algo de epidemio que no te quiero marear hoy. Bien. No, igual, Bien. o sea, digamos, tengo días para marearme. ¿Le sacaste foto a este? Sí, le saqué foto a ese. Bien. Vamos por lo último, que es hacer un par de ejercicios y ya por hoy te libero. Vinimos rápido, ¿eh? Los tres en 1 hora y cuarto metimos que no sé cómo nos da la cabeza a los dos, ¿eh? A ver. El apuro que tengo, porque no quiero ver más esta materia de mierda. Entonces, ¿para qué borro? Entonces, vamos con este ejemplo. Nos dice, se desea establecer si existen diferencias entre grupo control, te dan un N, ¿sí? Grupo placebo, te dan un N. ¿Cuántos grupos estamos comparando? 2. O sea que puede ser test de Z y test de student, no de datos apareados. Muy bien. Ahora, no, de datos apareados no. Por eso, no, ese no. Ah, por eso. Y ahora, entre Z y student, con estos N, ¿qué te parece que es? Es el de student, porque es menor de 30. Bien, perfecto. Entonces, seguimos leyendo. Se dice, se aplica el test conveniente, ya sabemos entonces que es el test de student, ¿sí? Cuyo resultado es 1.33. ¿Ves? Ya te lo dan calculado. Bien. Entonces, vos ya sabés que lo que tengas que comparar va a ser esto con los puntos críticos. ¿Bien? Ahora, como es un test de student, sí o sí tenemos que calcular los grados de libertad. Sí. ¿Sí? Para poder comparar este 1.33. Entonces, n de A más n de B menos 2. Así calculábamos los grados de libertad para student. Entonces, 7 más 8, 15, menos 2, menos 2, 13. 13. Entonces, tus grados de libertad son 13. Entonces voy a ir al renglón número 13. Voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Suponete... ¿Hay 13 de grados de libertad? Sí, llegamos hasta el 120. Ah, bien. Vamos a hacer un paréntesis acá. Suponete, ¿sí?, que vos estás en el día del parcial, pero te dice así, no tenés el N de este grupo, no tenés el N de este grupo, ¿sí? Y en vez de test conveniente te dice se aplicó el test student. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. O sea, te dice grupo control, grupo placebo, se aplica el test student, te da 1.33. Entonces te dice, se observa que, te dice las diferencias, suponete que esta última no existe y te dice, no se puede calcular. ¿Sí? ¿Sí? Dame un segundo, ¿eh? Sí, sí. Ahí estoy. Bueno. Te decía, suponete que a vos te da el día del examen esto así. Grupo control, grupo placebo, no te dice cuántos son cada uno, pero te dice que se aplica el test de student, ¿sí? Y te dice que da 1.33, ¿de acuerdo? Sí. Vos para todos los test de student, de datos apareados, siempre tenés que calcular los grados de libertad, ¿sí? Sí. Si vos no tenés manera de calcular los grados de libertad, ¿sí?, no vas a poder comparar el resultado del test con los puntos críticos, ¿se entiende? Claro. No hay manera. Entonces, ¿qué les pasa a ustedes?
A ustedes cuando ven esto así y dice no se puede calcular, dice, me quiere cagar con esta respuesta. ¿Sí? Porque ya vienen del parcial que ya los cago. ¿Sí? Pero la respuesta correcta es esta. Que no se puede No se calcular. puede calcular. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, Me tiene que dar n. sí, anotátelo que yo sé que a vos estas cosas te gustan, de definiciones así. Vale, a ver. Siempre que me den un test de T de student o un T de datos apareados, sí o sí tengo que tener el N de los dos grupos o del grupo si es el dato apareado, ¿no? Siempre tengo que tener el N. ¿De acuerdo? Sí. Espera, si no lo tengo... Si no tengo el N, no puedo calcular los grados de libertad. No puedo calcular grado de libertad. Bien. Y por ende no puedo calcular los puntos críticos, ¿sí? O no puedo saber los puntos críticos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Se entendió entonces hasta acá? Sí. Bueno, volvemos al ejercicio común y corriente. Entonces, dijimos, grado de libertad, 13. ¿Sí? Sí. ¿Para qué borro acá? 13. Entonces busco el 13. Me fijo en el primero, en el tercero y en el cuarto. ¿Sí? Al segundo, dijimos, no le dábamos pelota, ¿sí? Y el valor de T que nos dieron era 1,33. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, este 1,33, si lo tengo que comparar, ¿dónde me cayó? Fíjate. Decir a papá que dice, no está por el hospital, eso, hija. Me dijiste que... Perdón, Este 1,33, pero era 1,33. sí, lo tengo que comparar con estos valores críticos. Y está más, o sea, si yo lo ubico en el segundo desvío estándar, digamos, como que me paso igual. No, imaginate acá. Yo acá tengo la media, acá tengo menos 2, acá tengo 2, acá tengo 3 desvíos y acá tengo 4, ¿sí? Sí. 2 desvíos valen 2,16. Sí. 3 desvíos valen 3,0201. A vos este T te da 1,33. Entonces, ¿dónde te da? Antes del segundo desvío. Bien, o sea que estoy dentro de dónde. Del intervalo de confianza. Muy bien. Entonces, dentro del intervalo, ¿qué pasa con la hipótesis nula? ¿Se acepta o se rechaza? Se acepta. Se acepta. ¿Las diferencias cómo son? Ahí son poco significativas, me parece. Y bien, se llaman no significativas. Son no significativas. No significativas. Muy bien. ¿Y la P cómo era? La P era, espera, que los 3 eran menor y creo que esta era mayor a 0,05. Bien, muy bien, Jorge, bien. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a responder. Fíjate, la primera me dice, diferencias muy significativas. No. No, chao. No hay diferencias significativas P mayor a 0,05. Hay diferencias. Claro, pero son no significativas. Entonces, no hay diferencias significativas, es lo mismo. ¿Sí? Y te dice P mayor a 0,05. Esta podría ser. Podría. Diferencias significativas. Sí. ¿Hay o no? Sí. No, dijimos que no son significativas. No hay. Entonces no, esa no, evidentemente no. Y además, fíjate qué dice acá. ¿P mayor o P menor? Nunca sé los signos, Nico, perdóname, pero te juro que nunca sé. Cuando la P es comida por la boquita, digamos, es que el símbolo es mayor a algo. Ah. ¿Sí? Y cuando la P tiene el signo para el otro lado, o sea que la P tiene como la boca de pato,
Ese símbolo es el menor, ¿sí? Entonces, acá me dice P mayor a 0,05. El único lugar donde P mayor, dijimos, era dentro del intervalo. Si es dentro del intervalo, las diferencias son no significativas, no significativas. Entonces, esta la tacho. Y esta me dice, no hay diferencias significativas, eso está bien, pero fíjate acá. Claro. P menor. Entonces, P menor no se condice con estas diferencias. Entonces, esta no puede ser. ¿Se entiende? Bien. Pero fíjate, vuelvo a ser insistente con esto porque sé que los caga, que las dos respuestas son casi iguales. Solo cambia un símbolo. ¿Sí? Por eso es muy importante que vos hagas esto en una hojita separada. Que te hagas un mini gráfico, veas dónde cae en cada punto crítico, pongas dónde cayó el tuyo, ¿sí? Y hagas esto. ¿Qué pasa con la nula? ¿Qué pasa con las diferencias? ¿Y qué pasa con la P? No importa si el ejercicio no te pide la hipótesis nula, ¿sí? O si no te pide las diferencias. No interesa. Vos hacelo igual. A mí me da fiaca dibujar, pero reconozco que es lo mejor. Sí, pero aunque sea así, como dice yo, un mamarracho, ¿sí? Porque es la única manera que vos entiendas dónde vas a estar parada, ¿sí? Bien. Porque esto, digamos, que vos sepas que estos son 2 desvíos, que este es 3 desvíos, que este es 4, lleva su práctica. O sea, yo lo puedo hacer mentalmente porque ya hace 2 años que estoy con esto, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, 2,16 para 13 es 2 desvíos, 3,02 es 3, entonces yo si estoy entre este valor y este valor, yo lo puedo hacer sin graficar. Por 2 cosas. Una, por haber practicado, y otra, porque yo estoy tranquilo en mi casa. ¿Sí? Entonces, no podemos comparar las dos situaciones el día del examen. ¿Sí? No, sí, igual me tengo como más fe en esta segunda parte, porque... Sí, pero vos dormís sin frazada. Entonces, que después de la llorada que me pegué, te acordás, antes de rendir y después en 4, estaba telínico con mi 4. Acá, mira. Más allá de lo que diga el enunciado, ¿sí? Que no me interesa. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Pero más allá de lo que diga el enunciado, fíjate que acá, ¿sí? Me habla de una hipótesis alternativa. ¿Sí? Después habla de hipótesis nula, otra vez hipótesis nula. Acordate que yo te dije que la hipótesis alternativa, cuando hablemos de test, no importa qué test sea. Si el enunciado dice test, la hipótesis alternativa ya va a estar mal. No va a esa respuesta. ¿Sí? Automáticamente. Espera. En hipótesis alternativa. Cuando vos veas un enunciado que diga test, no importa cuál sea el test, ¿sí? La respuesta de hipótesis alternativa ya está mal. ¿Sí? Bien. Porque yo siempre voy a hablar sobre la hipótesis nula. ¿Sí? No me interesa la alternativa. Entonces, la respuesta que diga alternativa es un distractor. Está puesta para cagarte. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer este último, que es un poquito más complejo, ¿sí? Pero para que vos lo entiendas. Me dice, un test de Z de 2 colas, que diga de 2 colas es exactamente lo mismo que vimos nosotros, porque es un gráfico de Gauss que tiene 2 colas, ¿sí? Nada más y nada menos es un test de Z común y corriente, ¿sí? Me dice, el valor de Z, o sea Z, es igual al valor idéntico que tiene el punto crítico al 5%, ¿sí? 5%, ¿te acordás que valía 2 desvíos estándar? Sí. Y 2 desvíos estándar valía 1,96. Entonces me dice que Z vale 1,96. ¿De acuerdo? Sí. Entonces me dice, se establece que y se tiene la opción correcta. Yo te había dicho que 2 desvíos y menos 2 eran los límites del intervalo de confianza. Entonces, si Z te da igual a este límite, significa que estoy adentro o estoy afuera. ¿Estás adentro?
estoy adentro, ¿sí? Estoy justo pegadito a la pared, pero estoy adentro, no lo crucé. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, fíjate, acá ellos marcan Por como... ejemplo, 60 me hubiese dado 1,97. Ahí sí estoy afuera. Ahí sí, pero ahora es 1,96. Sí, sí. ¿Sí? No importa si estás pegadito a la pared del otro lado, pero vos ya pasaste el límite. Sí. ¿Se entiende? Sí. Es como cuando vos, ponele, vas, no sé, de tu pieza al baño, ¿sí? Una vez que vos traspasaste la puerta del baño, no está en tu pieza, está en el baño. Sí, 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 sí. ¿Sí? Y si vos te quedas en el umbral, estás todavía en tu pieza. Esto Perfecto. es lo mismo, ¿sí? Fíjate que ellos, ¿qué marcan como correcta? Te ponen, se rechaza la hipótesis nula como correcta. O sea que ellos dicen que estás acá, Claro. ¿sí? Pero vos estás justo en la pared. Entonces, como estás adentro, es la vela correcta, se acepta la hipótesis nula. Ujú. Pero fíjate el segundo error que cometen a poner esta está bien. Si vos rechazás la hipótesis nula y caés de este lado, porque 1,96 lo toman como que está fuera del intervalo, ¿sí? Suponete que acá son 3 desvíos. Ellos dicen que queda entre 2 y 3 desvíos también el Z que calcularon. Pero también entonces la C es correcta, Claro, porque, igual es significativa. porque entre 2 y 3 las diferencias son significativas. Claro. Entonces, en un choice, y esto tomarlo entre muchas comillas, porque yo ya sé que él hace los choice como el culo, pero en un choice, estas dos respuestas significan lo mismo. Entonces no puede haber dos respuestas correctas, ¿se entiende? Sí. Entonces ya cuando vos ves esto, ojo al piojo, fíjate dónde estás parada, dos correctas, esto va a llevar a problemas, ¿sí? Entonces la opción va a ser esta, se acepta la nula. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, por hoy vamos a dejar acá, Vamos a ¿sí? dejar. Por eso nos quemamos bastante. Hoy fue mucho. Vos ya tenés ese archivo que yo te mandé. El del ejercicio. Sí. Sí, sí. Así que, si querés, para mañana ya podés ir haciendo todos los que digan test de Z, test de student, ¿sí? O que vos veas que son test de Z o test de student o test de datos apareados. ¿De acuerdo? Dale. Así No, que, no te prometo hacer todos, pero sí voy a no, hacer no, no, varios. no, 3, 4, 5, los que pueda, ¿sí? La chica de mañana tiene para hacer 5, hay que ver si los hizo, Bueno, ¿sí? Entonces, yo mañana te veo a las 3 de la a tarde. las 3 de la tarde mandame el link como hoy. Exactamente, y ya terminamos de ver los test de investigación y listo con bioestadística y ya te la sacás de encima. Sí, sí, ya me quiero sacar encima este perno. Bueno, ahora te mando los datos porque no me acuerdo. Yo cambié de banco, no me acuerdo en cuál depositaste. Mandame y es 1 hora y media a 1500 la hora, ¿no? Sí, hoy es 2.250. Dale, dale, Nico, dale, dale, mandame y yo te envío. Nos vemos Dale, ahora mañana. Yo te súper dale. agradezco. Nos vemos. Gracias, Dale, Jorge. un beso, Un beso. Nico. Chau, Chao, chau. gracias. Chao, chao. A ver cómo hago para esto.